Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Suscríbete al canal. Hoy vamos a tratar el tema Cuba, modelo parasitario exportado. Desde 1959, con el ascenso por la vía de las armas de Fidel Castro y su gente, comenzó una etapa de encuentros, desencuentros entre Venezuela y Cuba. La revolución cubana fue subestimada a nuestro juicio y preparó una élite política que comenzó a jugar en el tablero geopolítico. Desafortunadamente para el pueblo cubano y para América Latina, con un modelo que no corresponde a nuestra idiosincrasia, a los valores de Occidente, a los valores de la libertad y de la democracia. Y comenzaron a buscar por dónde meterse para sostener financieramente su régimen. Voy a mencionar algunos elementos históricos en función del planteamiento del tema Cuba, modelo parasitario exportado. Comenzaron inmediatamente, unos meses después, por una visita a Venezuela, solicitando la posibilidad de un crédito petrolero o de un préstamo por parte del gobierno venezolano. El entonces presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, les negó la posibilidad de crédito petrolero y Cuba comenzó a fraguar la respuesta y la venganza contra Venezuela. Esta se expresó unos años después con la invasión de Machurucuto. La invasión de Machurucuto en 1967 fue derrotada por las Fuerzas Armadas al mando del presidente Raúl Leoni, quien además presentó ante la OEA la denuncia contra la incursión cubana con guerrilleros cubanos y venezolanos. Luego vimos cómo lograron amarrar su propósito parasitario de financiamiento al régimen por la vía de la alianza con la Unión Soviética, participando como aliados de estos en la Guerra Fría. La famosa crisis de los misiles en octubre de 1962 es ampliamente registrada en la historia mundial. Luego, muchos años después, la alineación del gobierno, de los gobiernos al modelo cubano, el estatismo, la confiscación, son un paradigma de fracaso para los países latinoamericanos con identificación con la isla. Chávez y Maduro han sido facilitadores del petróleo venezolano a Cuba por más de 20 años. 45.000 millones de dólares han sido facilitados por estos regímenes venezolanos a Cuba, más la reconstrucción de la refinería de Cienfuegos a cambio de un paquete de acciones del 49% para PDVSA. El gobierno cubano le notificó al régimen venezolano que se quedaban con las acciones de Venezuela por deudas no saldadas. 500 millones más que se perdieron en la reconstrucción de la refinería de Cienfuegos. Eso es un tercio de la deuda pública venezolana, pero es además, Maduro, un acto de traición a la patria. Cuba, el Foro de Sao Paulo y todo ese enjambre metieron sus garras en Perú, en Chile, en Bolivia, en Argentina y también en Ecuador, de donde fueron desalojados. Mosca Colombia, pila hermanos colombianos, porque ese es un modelo que pretenden implantar en Colombia. Vamos a la pausa y regreso la opinión de nuestros invitados.
Estamos tratando en presente y futuro el tema Cuba, modelo parasitario exportado. Vamos con la opinión del politólogo Esteban Oria, quien además es columnista de varios diarios en Venezuela y en el exterior. Diputado Pirela, gusto en saludarle. Recibo un abrazo fraternal desde acá, desde el exilio, de parte de este servidor. Con relación a los suministros de petróleo, solo puedo, comentar en este caso, todo esto empezó en los tiempos del señor Chávez, que se le ocurrió la idea de compartir con los cubanos ese gigantesco boom petrolero que tuvo Venezuela durante buena parte del periodo chavista. Estamos hablando de una subida de precios que nunca dejó de subir desde el 2003 hasta el 2014. Bueno, la cotización del barril petrolero pasó de $25 por barril hasta aproximadamente unos $126 en el 2009. Eso se mantuvo, después bajó un poquito y después volvió a subir, pero más o menos estaba por allí en esos precios hasta que en el 2014 frenó. Así que durante ese periodo de precios altos del petróleo, eh, los países generalmente lo que hicieron fue ahorrar en fondos soberanos su dinero. El caso de Noruega y el caso de Arabia Saudita son, digamos, uno de los dos casos más emblemáticos, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando que Noruega, entiendo que ahorró aproximadamente 900.000 millones de dólares y Arabia Saudita unos 700.000 millones de dólares. Venezuela recibió prácticamente la cantidad similar o parecida, estamos hablando de un equivalente. Eh, nadie sabe realmente dónde está ese dinero. Hay investigaciones, algunas personas especulan que ese dinero está en Suiza, en algunas cuentas suizas. Bueno, se ha descubierto, últimamente han salido reportes de muchos bolichicos, como quiera que se le dice, a toda esta gente que se ha enriquecido con el dinero de los venezolanos por su afiliación o por su compromiso, sus vinculaciones con la dictadura, el régimen criminal, tanto de Chávez como ahora del señor Maduro. En el caso, bueno, estamos hablando de que son investigaciones que llevan a inversiones de estos venezolanos en países como España, con compras de inmuebles y también muchos inmuebles que se han encontrado en los Estados Unidos que han sido confiscados. Y, y estamos hablando también Andorra, el caso de las cuentas en la banca de Andorra, las cuentas en la banca suiza que acaban de aparecer y en Cuba mucho de ese dinero ha ido a parar a esa isla. A Cuba se le ha financiado prácticamente el 60% de sus necesidades energéticas. Estamos hablando de prácticamente también un aproximado del 20% de su PIB. Ahora, todo esto fue en los tiempos del señor Chávez. Y con el amigo Maduro, el dictador, la tiranía de Maduro, estamos hablando de que a pesar de la crisis terrible que tiene Venezuela, una quiebra completa de la industria petrolera, con lo poco que produce Venezuela, bueno, todavía el régimen de Maduro sigue financiando a la dictadura comunista de Díaz-Canel en Cuba. Y se dice que está por el orden de 45.000 45.000 barriles diarios que se le están enviando desde Venezuela a Cuba. Con relación, bueno, este es un tema pues, francamente terrible porque estamos hablando que es una dictadura que recientemente ha condenado, bueno, prácticamente a más de 100 personas a la cárcel apenas de entre 6 y 30 años por el delito que ellos consideran un delito manifestar. Eso es lo que está pasando en Cuba. Entonces tenemos al régimen de Maduro enviándole petróleo a los cubanos para sostener esa dictadura criminal que tienen ellos allá, que no se diferencia en nada con la dictadura de Maduro, pues. Que parece que
Eso es así, estamos hablando de una solidaridad entre dictaduras. Quería, bueno, finalizar un poco este tema del aporte que hace Venezuela a la economía cubana, sacrificando digamos, a la propia economía venezolana, a sus compatriotas, a sus conciudadanos, en lo que debe considerarse también una violación completa a la soberanía nacional. Con lo que hace el régimen de Maduro realmente es una alta traición al país. Y esto, bueno, naturalmente es ilegal. Bueno, no solamente ilegal, sino tiene un contexto que debe considerarse, bueno, en términos de aplicación de la ley, pero es muy difícil hacerlo en un país donde no hay división de poderes, donde no hay forma de parar esta sangría que está haciendo esta dictadura con los recursos de todos los venezolanos, con los bienes de todos los venezolanos, al entregarlos de esa forma y de esa manera como lo está haciendo, y menos aún como a una dictadura, una tiranía de las características como la que tiene ninguna dictadura merece ningún tipo de apoyo, ningún tipo de acuerdo, más bien debe ser repudiada. ¿Ven? Eso es todo por lo pronto, lo que yo pienso de lo que es este acuerdo que tiene Venezuela con Cuba, en donde se le está suministrando petróleo venezolano a los cubanos. Espero verlo en otra próxima oportunidad. Es todo por los momentos. Hasta luego, diputado. Muchas gracias. Veamos la opinión de un líder sindical petrolero, trabajador petrolero de la refinería del centro de refinería Paraguaná, el líder sindical Iván Frentes. El convenio firmado por Hugo Chávez y Fidel Castro es un convenio que ha lesionado la soberanía nacional. Lo primero que firmaron fue un abastecimiento para Cuba de más de 95.000 barriles diarios de hidrocarburos. Luego en el 2005 este convenio se cambió a más de 113.000 barriles diarios de hidrocarburos. En el mismo año 2005 ese convenio pasó a ser un convenio de renovación automática, violentando la Constitución Nacional y todas las leyes de la República. Actualmente para Cuba se van aproximadamente entre 150 y 170.000 barriles diarios entre gasolina, diésel, fuel oil y crudo y coque. Todo eso se va para Cuba diariamente con unos márgenes netos en dólares que sobrepasan los 5.000 millones de dólares solo en el año 2021. Este es el saqueo más grande que ha habido contra la República de Venezuela en toda su historia. La realiza el régimen cubano. Cerremos nuestra sección de opinión con la opinión del experto petrolero, el ingeniero Evanán Romero. Muy buenos días, José Luis. Con mucho gusto paso a darte una opinión sobre el tema de las entregas de crudo y refinados a Cuba. Este acuerdo que fue firmado en el año 2000, se va para 22 años, representa, vamos a ponerlo de una manera que la gente lo entienda, en dinero, casi 50.000 millones de dólares, el valor de esa factura petrolera que se le ha entregado a Cuba a lo largo de estos 22 años. Eso está dividido entre petróleo crudo y refinado. Además de eso, Venezuela hizo una inversión de 500 millones de dólares en la refinería Cienfuegos para que pudiera recibir y procesar los crudos venezolanos. Estos 50.000 millones de dólares, pues, suponemos que deben estar ingresados en el Banco Central a lo largo de todos estos años, porque representa pues una cantidad muy apreciable. Para darle una idea al público, pues es casi un tercio de la deuda externa venezolana. En relación a esto, bueno, Cuba tiene sus propios recursos, apenas un tercio de su consumo de 170.000 barriles día, pues
lo proveen unos crudos pesados con cierta cantidad de azufre que usan para generar electricidad en la isla. Entonces, bueno, esto es la opinión de qué se va a hacer, va a continuar hoy día de la exportación relativamente disminuida de Venezuela, que está entre los 500 a 600 mil barriles día, pues un 10% representa el monto que va a la isla. Bueno, te agradezco pues la invitación y estoy a la orden para cualquier otra ocasión. Gracias. En presente y futuro estamos tratando el tema Cuba, modelo parasitario exportado. Frente a un modelo con esas características que ha cercenado por 60 años la libertad de los cubanos, pero que ha destruido la economía de Cuba, es necesario que las fuerzas democráticas del continente estén atentas y presenten respuestas. Para nosotros es fundamental que la doctrina Bettencourt se profundice. La doctrina Bettencourt plantea la defensa de la democracia, el reconocimiento a gobiernos de origen democrático, pero también debe profundizarse en términos de gobiernos con desempeño democrático. Es fundamental el relanzamiento de los partidos políticos en América Latina. Es necesario profundizar en una nueva forma de hacer política, como expresión organizada, no como partidos franquicias de exclusivos intereses electorales, sino de lucha societaria con los ciudadanos y además como factores de intermediación entre el Estado y la sociedad. Reiteramos nuestra propuesta de crear la Coordinadora Democrática Continental, donde se agrupen y se asocien las diferentes organizaciones políticas para discutir la defensa de la democracia, para preservar la libertad. Es eso fundamental. Y es necesario una actualización programática para enfrentar los problemas estructurales de América Latina, el problema de la pobreza, el problema de la falta de oportunidades. Es necesario un programa democrático y moderno que preserve la libertad como valor innegociable, que preserve la igualdad de oportunidades a los ciudadanos para que exista movilidad social y revertir las tendencias de la pobreza. Es necesario profundizar en el tema ético para que los ciudadanos decentes gobiernen en los países, se abren espacios de participación política a la sociedad civil. Y es necesario entonces que esas 4 características, incluida como un elemento fundamental el tema de la productividad, el tema económico, para que los gobiernos democráticos no solo sean expresión de la libertad, sino expresión de la felicidad de las sociedades, expresión del bienestar y del progreso. Hemos concluido este capítulo de hoy. Hasta la próxima entrega, amigos.